última presentación antes del café, que lleva por título Impacto oloroso de la depuración extensiva de aguas residuales urbanas, un reto creciente de gestión. Presenta María del Carmen Gutiérrez. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales en 2006 por la Unidad de Córdoba y doctorada en la misma universidad en enero del 2014. Su labor investigadora se ha centrado en la valorización de residuos orgánicos mediante procesos biológicos de compostaje y digestión anaerobia, valorización de residuos oleaginosos y obtención de biodiesel. Dispone además de una cuarentena de artículos científicos, la mayoría centrados en gestión de residuos y su impacto odorífero. Actualmente es profesora titular del Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la UCO. Muchas gracias por la introducción. ¿Cuántas cosas? No pensé que iba a sonar tan larga. Así que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, este estudio se centra en el impacto oloroso en una depuradora extensiva de aguas residuales urbanas, un reto que cada vez es más creciente con el tratamiento de aguas residuales. Como todos conocemos, es un foro totalmente especializado en que la calidad del agua tiene un papel fundamental y para preservarla, pues el tratamiento de la misma es fundamental. Las aguas generalmente tienen una contaminantes emergentes a muy bajas concentraciones, que muchas veces son difíciles de eliminar incluso tras el tratamiento en muchas de las depuradoras de aguas residuales. Elevada contaminación en cuanto a concentración en materia orgánica y nitrogenada, que genera su vertido tanto episodios de anoxia y de eutrofización, y una elevada concentración de patógenos. A pesar de los tiempos en los que nos encontramos, muchas de las aguas que se generan residuales en España, el 53% aproximadamente es agua tratada y el resto es agua que se vierte sin ningún tratamiento. De todas las depuradoras, pues podemos diferenciar fundamentalmente. Las estaciones depuradoras son instalaciones que dan servicio a una serie de habitantes equivalentes y en función de los habitantes equivalentes a los que trate de cabida esta depuradora de aguas residuales, pues las podríamos diferenciar como pequeñas, muy pequeñas, medianas y grandes. El 60% de las depuradoras que se encuentran implantadas en España pues son de pequeño y mediano tamaño y, pues, como obliga la normativa, pues estas depuradoras seguro que se encuentran en estos tiempos en auge. Por eso este estudio se ha centrado en una depuradora enfocada en el tratamiento del agua residual de una pequeña y mediana población, cuya de la mayoría de sus operaciones extensivas son tecnologías son extensivas. Para ello se ha realizado un seguimiento de la eficacia del proceso, centrada fundamentalmente en la determinación de la eliminación tanto de carbono como de nitrógeno y fósforo, que son los macronutrientes fundamentales. Hemos definido unos nuevos indicadores relacionados con el olor y también hemos utilizado una serie de operaciones quimiométricas para intentar relacionar tanto las características físico-químicas como las emisiones odoríferas generadas en estas operaciones unitarias. El estudio se ha centrado en un complejo experimental de nuevas tecnologías extensivas, el CENTA, que se encuentra situado en Carrión de los Céspedes, en Sevilla. Es un centro destinado fundamentalmente a la investigación, así como a la difusión de la misma y a la formación de una gran cantidad de foros, tanto universitarios, colegios y de otros sectores de formación, con objeto de darle importancia al tratamiento de las aguas residuales. Tiene una superficie de unos 41 metros cuadrados y en la mayoría de las, como he dicho ya, tecnologías de tratamiento son extensivas, filtros verdes, lagunajes, de maduración, etcétera. Concretamente, se han realizado campañas de muestreo en esta planta con muchas operaciones unitarias, como es un centro de investigación. Por resumir de alguna forma, pues tenemos una arqueta de recepción, diferentes humedales, tanques de IMOL, lagunas anaerobias de maduración, distintos humedales bioelectrogénicos, incluso alguna excepción de tecnología extensiva como es el proceso de fango activo. No se aprecia muy bien, pero es un diagrama de flujo en el cual se pueden observar cada una de estas operaciones unitarias. Si alguien se pregunta qué son esas otras, bueno, pues son operaciones unitarias que estaban en aquel momento en patente y que no podemos dar información sobre ellas y tampoco pudimos evaluarlas. Tenemos un caudal de entrada y diferentes líneas de tratamiento de estas aguas residuales con objeto de observar o determinar cuál era la eficacia de eliminación de cada una de estas tecnologías. La generación de lodos no se genera fundamentalmente en las operaciones unitarias extensivas, pero sí en algunos puntos de las tecnologías más intensivas.
Fundamental tener en cuenta cada una de estas tecnologías intensivas, el tiempo extensivo, el tiempo de retención hidráulico que el agua se encuentra, pues es diferente, y su área superficial, fundamental para tener en cuenta la emisión de cada una de estas tecnologías. La caracterización físico-química, pues nosotros desarrollamos una caracterización físico-química muy amplia, pero en este caso, pues la instrumentación fundamental para la determinación de carbono, nitrógeno y fósforo. Nuestros muestreadores habituales para la cuantificación de las emisiones odoríferas sobre superficies acuosas, determinación de la concentración de olor mediante olfatometría dinámica y análisis estadístico, que en este caso, aunque aplicamos en otras ocasiones muchos otros, pues ha sido análisis de componentes principales con objeto de correlacionar las variables físico-químicas y odoríferas. Como conocéis todos bien, pues se ha determinado una velocidad específica de concentración de emisión de olor y, teniendo en cuenta la superficie de cada una de estas operaciones unitarias, la tasa de emisión. Un poco como novedad en este estudio hemos intentado correlacionar esa tasa de emisión con la eficacia en cuanto a eliminación, o bien de DQO, o bien tanto de DQO como de nitrógeno, ¿vale? Lo que hemos definido como unos índices novedosos que se denominan OGI, para intentar correlacionar la eficacia de cada una de estas operaciones unitarias en el tratamiento de aguas residuales en macronutrientes y la tasa de emisión de olor que se genera. En primer lugar, pues, entre los resultados obtenidos podemos observar diferentes correlaciones entre la DQO soluble y la DQO total que encontramos en cada una de las tecnologías, agrupados fundamentalmente por características propias de esas tecnologías. Por ejemplo, en este principal grupo podemos observar tecnologías que reciben una elevada carga, porque son la arqueta de recepción, de homogenización, el desalenador, el tanque de IMOF, que se encuentran situadas fundamentalmente a la entrada de la planta. En segundo lugar, pues también hemos podido clasificar otras tecnologías con una elevada eficacia, pero mucho más extensivas, en las cuales pues también están caracterizadas por tener una elevada carga o concentración de sólidos que permanecen mucho tiempo en dichas tecnologías. Y, por último, pues, procesos de fangos activos, que es una tecnología intensiva muy diferenciada de todas las demás. En cuanto a la eliminación, tanto de carbono orgánico total, carbono orgánico disuelto, nitrógeno soluble, total y soluble, y fósforo, bueno, ahí tenemos una macrotabla en la que podemos ver la eliminación individual de cada una de estas tecnologías, que se puede resumir pues enfocando, por ejemplo, la laguna de maduración, cuya eficacia fundamental pues, se centra en la eliminación de macronutrientes más que de carbono, o, por ejemplo, el desalenador, cuya eficacia y eliminación de cada uno de todos estos macronutrientes es bastante bajita, de forma individual, por supuesto, o el proceso de fangos activos, que desde luego se encuentra mucho más enfocado en la eliminación de materia orgánica. Dentro de las emisiones, concentración de olor o expresada en tasa de emisión, pues fundamentalmente la concentración de olor más elevada pues casi siempre va asociada a procesos que tienen un proceso más anaerobio, como por ejemplo arqueta de entrada o el tanque de IMOF o las diferentes lagunas anaerobias o el desalenador, por ejemplo. Las tecnologías extensivas que promueven la aireación de las aguas residuales, pues evidentemente pues, se ha determinado una concentración de olor mucho más baja. Y la tasa de emisión, por norma general, a no ser que la superficie de la operación unitaria sea muy grande, pues han ido de la mano más o menos con la concentración de olor. La tecnología intensiva de fangos activos, pues la verdad que tiene una eliminación de olor, una emisión de olor, bastante bajita. En cuanto a nuestros índices definidos, pues nos han permitido correlacionar aquellas tecnologías o determinar aquellas tecnologías que tienen un mayor índice de correlación entre la emisión y la eficacia de eliminación tanto de carbono como de nitrógeno. Podemos encontrar fundamentalmente OGIs elevados en cuanto a la determinación de materia orgánica, sobre todo en las lagunas anaerobias 1 y 2, asociados a procesos anaerobios en los cuales la emisión es mucho más elevada. Y destacar, por ejemplo, este humedal, que es un humedal de flujo libre, pues cuyos índices pues, destacan fundamentalmente pues, porque tienen una elevada superficie. Hay que destacar que las tecnologías extensivas no generan grandes cantidades de lodo, sino que permanecen dentro de estas tecnologías. La fosa séptica, por ejemplo, pues presenta valores de estos índices mucho más bajitos.
Como resultado de nuestro análisis de componentes principales, pues hemos permitido agrupar en dos variables, dos componentes principales, nuestras tecnologías y agruparlas en función de, por ejemplo, el pretratamiento, o aquellos que reciben una elevada carga orgánica, teniendo aquí nuestras variables de carga orgánica, tratamientos extensivos aerobios, mucho más relacionados con la tasa de emisión de olor, con emisiones de olor, tratamientos extensivos aerobios en los cuales pues, el agua permanece tiempos de retención hidráulicos muy elevados, o procesos de fangos activos que se caracterizan por permitir la eliminación de bastante decuo. Como conclusiones generales, las tecnologías de tratamiento extensivo de aguas residuales que se han evaluado han alcanzado una elevada eficacia tanto en la eliminación de materia orgánica como de nitrógeno. Aquí quiero destacar que aunque las operaciones unitarias por sí mismas pues tengan una eficacia de eliminación más bajita, también hemos evaluado las líneas de tratamiento en su conjunto, es decir, desde que el agua entra hasta que el agua finaliza en cada una de las líneas de tratamiento. Procesos de fangos activos, a pesar de tener una elevada eficacia en la eliminación de materia orgánica, genera muy poco olor, pero el objetivo no era enfocarnos en tecnologías intensivas, que actualmente pues, se encuentran muy implantadas, sino promover todas aquellas que seguramente sean implantadas en aquellas poblaciones de menos de 10.000 habitantes equivalentes, que serán muchas las estaciones depuradoras que con la normativa se establezcan. La definición de nuevos indicadores que nos permitan comparar diferentes tecnologías, que nos permitan pues, ver si cumplimos con la normativa de vertido y la eficacia de tratamiento y sostenibilidad medioambiental. Y bueno, análisis quimiométrico, en este caso análisis de componentes principales, que en algunas ocasiones nos permiten verificar los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María del Carmen, por ceñirte perfectísimamente al tiempo. Así que sí que habrá tiempo para alguna pregunta. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas. Una pregunta. En esos procesos, cuando hay... ¿Me puede hablar un poquito más alto, por favor? No me entero de nada de lo que me dice. Así más alto, sí. Así en mejor. esos procesos, cuando hay los activados o fangos, como dicen acá, para remoción de nitrógeno, ¿hay recirculación de lodos a la fase anaerobia? ¿Está contemplado o es simplemente por la remoción que hace el sistema de manera normal? ¿Te refieres al diagrama de flujo? En los sistemas de tratamiento, ¿hay recirculación? Sí, los sistemas de tratamiento están establecidos por la planta experimental y las diferentes líneas, pues fundamentalmente están establecidas por ellos. Nosotros lo que hemos hecho es evaluar un poco eficacia de funcionamiento. Si observas el diagrama de flujo, pues hay determinadas aguas que, por ejemplo, entran desde la arqueta de recepción, desalinador, tanque de homogenización y se tratan mediante fangos activos y salen. Ahí hay una eficacia también de la línea, que también se ha eliminado, también se ha comprobado, pero bueno, no se han traído aquí los resultados porque entonces me extendería enormemente. Sí es cierto que en cada una de las líneas que se observa en este flujo de agua, pues tienen unas eficacias de eliminación bastante elevadas, en torno al 90%, 90-95% de materia orgánica. Están definidas por ellos. Nosotros lo que hemos hecho es evaluar la eficacia de cada una de las operaciones y contabilizar sus emisiones de olor. Pero no hay recirculación de los a la fase anaerobia, no, de los fangos. Y lo que no hemos contabilizado es el lodo. Es verdad que en todas las operaciones extensivas, que es donde hemos querido centrar un poco este trabajo, las cantidades de lodo que se generan... Si puedo son clarificar, la pregunta creo que es si en un reactor biológico si hay una zona anaerobia dentro de... pues está compartimentado y si hay recirculación hacia ese tanque. ¿Dentro del reactor? En el reactor biológico, entiendo, de fangos activados, si hay recirculaciones que van a la zona anaeróbica. ¿No? Creo que iba por ahí. Es lo que generalmente se hace para reducir nitrógeno y también para ayudar a reducir H2S en... Que yo sepa, no. Si quieres, como el trabajo conjunto del departamento, te lo aclaro, es que Mari Carmen tampoco refería y oye regular. Perdona. Es que el fango activo no es un fango activo a escala, es una pequeña plantita simplemente para comparar, que es lo que ya he intentado describir, es extensivo frente a intensivo. No tiene recirculación a una fase anóxica para eliminación de nitrógeno. En este caso nosotros no teníamos la posibilidad de decidir, solo de evaluar. Exacto.
Gracias por la aclaración. ¿Alguna pregunta más? No, pregunto yo una. Me ha llamado la atención lo del indicador el LOGI, ¿vale? La verdad. Primera pregunta es si es algo vuestro, viene de alguna referencia previa, y después, si puedes clarificar, me cuesta a mí pensar en compararlo con partidos, o sea, normalizarlo por eliminación de DQO, si estáis comparando tratamientos aerobios con anaerobios, cuando sabemos, ¿no?, que los anaerobios pues la metabolización es mucho más lenta y no se podría comparar en impacto de olor con un aerobio, ya sea extensivo, o sea, dentro de tecnologías extensivas, si habéis hecho esa comparativa entre, por ejemplo, concentración de oxígeno a la que trabajan, que creo que es clave más allá del ratio de eliminación de DQO que tengan. Si puedes hacer algún comentario al respecto. Bueno, eso también depende un poco del tiempo de retención hidráulico que está el agua dentro de la tecnología extensiva. Evidentemente, comparar un proceso aerobio con un proceso, por ejemplo, en la laguna facultativa o la laguna anaerobia, no son comparables, pero la biodegradación de la materia orgánica se produce, es decir, que hay una eliminación. Además, cuando tú contabilizas la DQO, es una demanda química de oxígeno. Es verdad que el proceso aerobio, anaerobio. ¿Cómo se contabiliza esto? Determinación de la cuantificación a entrada y a salida. En realidad es una eficacia del sistema que se está produciendo. No estamos comparando que haya condiciones aerobias o anaerobias, estamos comparando eficacia en cuanto a eliminación de materia orgánica del sistema. Sí, solo es que el OGI realmente responde a un impacto odorífero. Entonces, pues entiendo que el oxígeno es importante a la concentración a la que se trabaje. Sí. Eso es todo, me has contestado. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, vamos a tomar café. Un aplauso para María del Carmen.